No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Y estamos de regreso en No se diga más, preparados ya para lograr esa conexión telefónica con el señor Harold Modesto, quien es secretario general de la Defensoría del Pueblo y con quien estaremos tocando varios temas interesantes, incluyendo los derechos humanos, que yo sé que a Odette bastante que le apasionan. Muy buenos días, licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por la oportunidad en nombre del Defensor del Pueblo para compartir con ustedes y con toda la red de audiencia que los escucha fielmente. Es un placer contar con usted y precisamente para tocar estos temas que tanto nos importan, como por ejemplo el respeto a los derechos humanos y el conocimiento que puedan tener las personas de lo que implican, de lo que abarcan y de cómo nos protegen los derechos humanos. ¿Cómo está la situación en República Dominicana respecto a concientización y conocimiento de lo que son los derechos humanos? Bueno, precisamente nosotros acabamos de publicar, de poner a disposición de la ciudadanía nuestra encuesta nacional sobre derechos humanos, que abarca un ejercicio de entrevistas a 800 personas en toda la geografía nacional, con la finalidad de conocer sus percepciones, lo que comprenden, lo que conocen los derechos humanos. Y esta raíz de esa encuesta, a partir de la cual llegamos a la conclusión, nosotros, como Defensor del Pueblo, institución garante de respeto a los derechos de las personas, de que una parte importante de la población, precisamente el 54.4%, para ser exactos, desconoce cuáles son sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que es que ese grupo de personas que les acabo de mencionar no sabe cuáles derechos tiene. Y esta es una situación que creo que de alguna forma nosotros tenemos la idea de que podía ser así, pero nos pone en la condición de comenzar a identificar cuáles son las medidas, los desafíos, las acciones que hay que tomar para poder transformar esa situación de desconocimiento de derechos, porque efectivamente, si usted no conoce cuáles son los derechos, difícilmente podrá ejercerlos, podrá exigirlos, podrá ponerlos en práctica, por así decirlo, muy a pesar de que son derechos que usted posee. Por provincias, ¿cuáles son las provincias donde más se denotan estas falencias de desconocimiento? Usted sabe que por la naturaleza de la encuesta, del ejercicio, hay dos provincias muy particulares donde se evidencia que más se desconocen los derechos. Primero, en el Distrito Nacional, por supuesto, porque hubo en el levantamiento se evidencia una mayor presencia de personas que identifican desconocer sus derechos, y en Santiago de los Caballeros. Pero ahí el dato importante no es tanto ese, no en las provincias, sino cómo se da una ligera distinción entre la población urbana y la población rural, que así como nos vamos desplazando a lo largo de la geografía nacional, mientras más lejos estamos del núcleo de toma de decisiones políticas, evidentemente más precarios son los servicios y, por supuesto, el conocimiento acerca de los derechos. ¿Cómo este desconocimiento a los derechos que tienen la ciudadanía dominicana, cómo afecta esto a su desempeño y empoderamiento en la sociedad? Miren, los derechos, yo recuerdo y venía reflexionándolo hace poco, una expresión de Abraham Lincoln que decía que si A cree que B debe ser esclavo de él porque es negro, entonces A debe tener cuidado con esta regla porque evidentemente A va a ser esclavo de una persona más inteligente que él. Y Lincoln no se refería precisamente a la esclavitud, sino a la libertad en ese ejercicio y al conocimiento como poder. Nosotros tenemos una constitución repleta de derechos y son todas las constituciones de América Latina que se han, ya sea reformado, creado nuevas en los últimos 50 años, las que establecen un prontuario importante de derechos. Ahora bien, las instituciones, la sociedad va a evolucionar en la medida en que las personas que son titulares de esos derechos, que reconocen estas prerrogativas que tienen, exijan a las instituciones, exijan a la sociedad que se respeten esos derechos. Entonces, fíjese cómo otro hallazgo de nuestra encuesta es que asimismo, muy a pesar de que las personas desconocen sus derechos, las personas entienden, por lo menos 4 de cada 10 personas,
de las encuestadas que no se respetan los derechos en el país. Entonces, mire cómo hay una percepción. Por un lado, yo no sé cuáles son los derechos concretamente, pero tengo la percepción de que los derechos no se respetan. En consecuencia, de alguna manera, lo que falta es profundizar o generar las condiciones para que las personas puedan individualizar concretamente cuáles son esos derechos, cómo hacerlos exigibles y cómo contribuir, ya sea con la denuncia, ya sea con el aporte para respetarlos, a que avancemos como sociedad. Una cuestión importante que resaltar aquí del estudio es que el derecho primordial que la gente pudo identificar, de los que identificaron los derechos que quedan en el resto de la población encuestada, es el derecho a la vida, seguido del derecho a la libertad, pero con un margen muy amplio. Y eso puede tener un poco que ver con las situaciones que nosotros hemos estado viviendo en los últimos años. Situaciones que tienen que ver un poco con la inseguridad, con la manera en la que las personas perciben que sus vidas pueden entrar en riesgo. Doctor, y una pregunta. ¿A quién correspondería o a quiénes correspondería en el Estado contribuir para que eso mejore? Porque evidentemente la Defensoría del Pueblo tiene un papel, desde mi punto de vista, fundamental en esto, pero hay otras instituciones. Está también educación, me imagino. Yo creo que en el currículum educativo lo incluye, pero la verdad es que como que no se hace, o sea, como que eso no se cumple realmente en las escuelas. Desde su punto de vista, ¿cuáles son esas instituciones que deberían intervenir y en qué nivel estamos en ese sentido? La respuesta ideal a su pregunta, estimado, es todos, pero evidentemente hay que empezar por mencionar las instituciones en función del grado de responsabilidad que tienen con respecto al tema. La encuesta revela que la edad, el rango etario en el que mayor desconocimiento hay de los derechos es entre 18 y 24 años, por oposición a las personas ya de mayor edad, hasta los 40 años. Entonces eso nos dice algo, nos dice, bueno, si nosotros queremos cambiar la realidad en torno a lo que sabe la gente, a lo que comprende la gente acerca de los derechos y que esto implique un aumento de las condiciones para ejercerlos y exigirlos, entonces por donde tenemos que empezar es por el sistema educativo. Yo no recuerdo, a ciencia cierta, en mi proceso educativo, del que ya tengo algunos años, que el proceso educativo medio y básico que pasé por ahí, no recuerdo que se haya dado un gran énfasis en indicarme cuáles eran, cómo ejercía, ante quiénes ejercía mis derechos. Es verdad, ahora hay un cambio de las cosas, precisamente desde la Constitución de 2010 quedó en el ojo de los tomadores de decisiones que hay que hablar acerca de derechos. Sin embargo, me parece que es muy reciente y todavía los efectos de eso no lo estamos viendo ni los veremos. Entonces, traigo el todos de nuevo porque al margen de que el proceso educativo es paulatino, es gradual, nos mostrarán las futuras generaciones el resultado de esto. Todas las instituciones públicas, absolutamente todas, tienen la responsabilidad de comunicar a los ciudadanos a los que les sirven acerca de los derechos que tienen. Porque así, primero, se disminuye el riesgo de vulneración de los mismos y se contribuye con un mayor empoderamiento ciudadano acerca de estos derechos. Entonces, la responsabilidad actual es que todas las instituciones, y no diría todas las instituciones nada más, toda la sociedad se comprometa con el ejercicio de difusión de derechos para que la ciudadanía los comprenda. Y por eso, precisamente, me parece extraordinario el trabajo que hacen los medios de comunicación y programas como el de ustedes, que permiten hablar de estos temas. A mí me preocupa muchísimo uno de los puntos, y es que según el estudio, el 60% de los encuestados piensa que las leyes no son iguales para todos. Y eso también es algo que hay que trabajarlo mucho y tiene mucho que ver por parte de las autoridades también, de que cuando una persona de escasos recursos tenga que verse frente a la ley, y se le protejan los mismos derechos, igual que como se le protege a uno de los encartados en los casos políticos, por ejemplo. Es así, es así. Ese es un dato importante. El cumplimiento de la ley de manera igualitaria y el trato ante la ley de manera igualitaria es una cuestión fundamental, porque precisamente la igualdad es un derecho. Uh-huh. Y dentro de los derechos que consideraban prioritarias las personas después de la vida está la libertad
y entra el de la igualdad. Y eso no es un dato menor, porque las personas que entienden que normalmente se le vulneran sus derechos, también asumen que esa vulneración de derechos se da tanto por debilidades en el marco normativo que permiten estas discriminaciones que no son positivas, como por debilidades en la exigencia de consecuencias para quienes aplican la ley. En consecuencia, si bien es cierto, las personas podrían no tener un gran dominio acerca de cuáles son sus derechos, pero cualquier dominicano, cualquier ciudadano, cualquier persona con educación muy básica puede identificar y saber cuándo se está violando, se está desviando el comportamiento en perjuicio de una norma que hemos pactado. Entonces ahí hay mucho en lo que trabajar también, y creo que es un desarrollo que va de la mano. En la medida en que nos empoderamos, comprendemos más sobre derechos, también comprendemos más sobre deberes. Y un deber fundamental, después del de tributar, que es contribuir con las cargas del Estado, es el de obedecer la ley, el de respetar la ley, el de no comportarse distinto a lo pactado por la sociedad para garantizar mínimamente el orden que necesitamos. Recordamos que estamos conversando con Harold Modesto, secretario general de la Defensoría del Pueblo. Harold, vamos a hacer una pausa, pero antes de irnos quiero dejarte una pregunta sobre la mesa. De todos los derechos fundamentales, ¿cuál es el derecho que las personas, los dominicanos, sienten que es más vulnerados? Me lo dices después de la pausa. No se diga más. Continuamos la conversación con Harold Modesto, secretario general de la Defensoría del Pueblo en No se diga más. Harold, antes de la pausa te preguntaba, ¿cuál de los derechos sienten los dominicanos que es el más vulnerado en nuestro país? Bueno, recordarán que al principio del diálogo les decía que el derecho que los dominicanos identificaban como el más importante era el derecho a la vida. Precisamente el 26.7%, que es el mayor número de los encuestados, estableció que el derecho menos garantizado en el país era el derecho a la vida. Seguido el derecho a la igualdad y el derecho a la seguridad personal. Y yo creo que ese dato, que guarda correspondencia también con lo que decíamos al principio, tiene mucho que ver con acontecimientos, situaciones que nosotros hemos vivido durante los últimos 2 años. Por ejemplo, debe ser una preocupación el respeto, la garantía del derecho a la vida para los dominicanos cuando tenemos, por ejemplo, políticas públicas o no políticas públicas, sino tenemos manifestaciones concretas de persecución de la delincuencia de mano dura, donde el resultado es el conocido por todos. Evidentemente, la percepción de la gente está vinculada a lo que nota todos los días que le comunican los medios de comunicación y lo que va a través de las redes sociales. Tiene que ser una preocupación el derecho a la vida para la persona, cuando en el año pasado, y nosotros hicimos un informe especial con ocasión de este tema, de este problema, mejor dicho, en varios destacamentos del país fallecieron personas que estaban bajo el cuidado de las autoridades. Uh-huh. Entonces, con ese escenario, por supuesto que debe ser una preocupación para los dominicanos que se garantice el derecho a la vida. Yo creo que es un buen momento para discutirlo, porque nosotros tenemos que ser cuidados por quienes nos tienen que cuidar. Y esa garantía debe abarcar a todos los dominicanos. Dominicanos que tengan de alguna forma medios o poder económico o los que no lo tienen, con la finalidad de que tengamos menos riesgo de tener los sucesos que vivimos hace poco tiempo y que dejaron marcas muy importantes en la sociedad dominicana. Cuando hablamos del derecho a la libertad, Harold, el Listín Diario señalaba semanas atrás de que en las cárceles, en el sistema penitenciario, hay unos 16,000 privados de libertad que ya cumplieron la prisión preventiva. Sin embargo, no se le ha dado ningún tipo de medida de variación. ¿Cuál es el papel que debería jugar el defensor del pueblo en este caso? Mire, yo creo que el dato no está del todo bien. Hay unos 16,000, varía un poco, suben más o menos, internos en los recintos penitenciarios que tienen el estatus de preventivos. Pero no es que a todos se les ha agotado el límite razonable de la prisión preventiva. Hay un número importante de cuyo dato no tenemos la exactitud, porque es un dato que debe provenir de todos los tribunales de la República. Por lo menos
todos los tribunales de seguimiento o de control que dicen cuánto es el límite razonable de la prisión a partir de cuando se impuso la medida de coerción en cada caso. Ahora bien, ¿qué rol estamos jugando nosotros? Nosotros estamos haciendo precisamente un levantamiento en todos los recintos penitenciarios del país, que más adelante ustedes conocerán los resultados de ese trabajo. Y ese levantamiento tiene la finalidad, primero, de saber a ciencia cierta cuántos internos tenemos, pero más allá, cuál es la condición de cada interno, el estatus jurídico, pero también el estatus social de ese interno. Entonces, nosotros estamos dando un primer paso en esa dirección, con la finalidad de que cuando vayamos a discutir seriamente la cuestión de la prisión, la hagamos desde los datos. Yo creo que en gran medida, si las personas se acercan al defensor del pueblo planteando que eventualmente se ha dado una violación de ese límite razonable de la prisión, eso tiene que discutirse en un tribunal. Nosotros no podemos intervenir en esa parte. Ahora, en lo que sí nosotros podemos intervenir es que si la persona solicita al tribunal que se conozca la cuestión sobre su prisión, mínimamente al ciudadano se le dé una respuesta con tiempo razonable acerca de cuándo se va a conocer esa cuestión. Entonces ahí nosotros sí podríamos intervenir. Y lo hemos hecho. Lo hemos hecho en casos donde, por ejemplo, hay una persona que no se le ha conocido, ya con años en prisión, no se le ha conocido una fase procesal, no se ha dado una fase procesal concreta por el sencillo hecho de que no se traslada del recinto penitenciario. Y la autoridad responsable no se da cuenta de que se han dado 7 u 8 aplazamientos por su culpa. Entonces ahí intervenimos nosotros. Es un umbral un poco gris, porque las funciones judiciales representan en cierto modo una frontera para el defensor del pueblo, pero de todas formas, en aras de garantizar derechos, nosotros tratamos de hacer que los actores entiendan estas responsabilidades, estas sutilezas y por lo menos se tutelen un poco más los derechos de las personas que se encuentran privadas de libertad o restringidas de libertad, que es el caso de los internos preventivos. Doctor, y siguiendo en esa misma línea, el año pasado la Cámara de Diputados aprobó la modificación del proyecto del Código Penal donde se eliminaba la orientación sexual y de género como 2 supuestos delitos de discriminación. Y qué importante es estos datos que presentan en esta encuesta, que dice que los grupos poblacionales que más se le violan sus derechos son considerados las personas pertenecientes al grupo LGBT con un 52%. ¿Cómo estos datos o qué intervención pueden tener ustedes desde la Defensoría del Pueblo para que la percepción que tiene la ciudadanía vaya más de la mano con las leyes que se hacen desde el Congreso? En cuanto al Código Penal, evidentemente no toda situación de violación de derechos implicará que entremos en la discusión de si hay o no un ilícito que parte de la discriminación, como acontece con los ilícitos de odio, que era más o menos esta la discusión que se estaba dando en el Congreso de la República. Ya estos datos, estos hallazgos, permiten al defensor comenzar a elaborar hipótesis de trabajo acerca de por qué las personas perciben que estos son los grupos más vulnerabilizados y a los que más se les violan sus derechos. ¿Por qué? Porque eso nos va a hacer mirar. Si vamos al sistema educativo, ¿qué pasa cuando cómo el sistema educativo trata a las personas con estas preferencias? Si vamos al sistema de salud, vamos a ver cómo acontece esto en el sistema de salud. Si vamos a las demás instituciones públicas, cómo está aconteciendo. Y empezaremos a medir gradualmente para enterarnos cómo debemos diseñar o qué ajustes tenemos que hacer a los mecanismos de protección para que alcancen de manera efectiva y de manera eficaz a las personas de estos grupos. En definitiva, yo creo que si con el paso del tiempo, con haciendo un esfuerzo como el que estamos haciendo, quizás no contando con todos los recursos con los que debiéramos contar, yo creo que nosotros somos una institución que en muy poco tiempo se hace merecedora de contar con más recursos y sobre todo con un mayor apoyo de la ciudadanía, contando con mantener estos esfuerzos a lo largo de los años. Poco a poco comenzaremos a hacer aportes. Yo los escuchaba en un momento fuera del aire hablar de la Constitución animada para niños y para niñas, que es un gran aporte de la institución. Y si nos preguntaran ahora, ¿qué están ustedes haciendo para que las personas conozcan sus derechos y cambiemos la realidad que la misma encuesta de ustedes revela que no es del todo alentadora? Ahí les pongo un buen ejemplo. Estamos comenzando a trabajar, estamos comenzando
a llegar precisamente a quienes deben empezar a entender sus derechos, que van a ser los ciudadanos del futuro y que tendrán que empoderarse para exigirlos y para ellos mismos producir las transformaciones que esta sociedad necesita. Doctor Modesto, para terminar ya, porque se nos acaba el tiempo, ya que usted menciona lo de la Constitución para niños, sabemos qué avance ha habido, porque se había informado también que iban a incluir en las escuelas, en las tandas extendidas, una cátedra específicamente sobre Constitución. Recuerdo que en algún momento lo declaró el ministro de Educación, el ex ministro de Educación, Roberto Fulcar. ¿Se está haciendo o no? No sé si tiene conocimiento de eso. No tenemos la constancia de en qué nivel, en qué medida y con qué intensidad se está haciendo. Pero tan pronto nos enteramos y lo retomamos con el ministro de Educación actual, nos acercamos al ministerio y le presentamos la Constitución animada como un aporte del Defensor del Pueblo para ese proceso. Al mismo tiempo, quedaron constituidas unas mesas de trabajo, pero todavía nosotros no hemos comenzado a medir la medida o el nivel de impacto que está teniendo, si lo está teniendo, esta medida en el sistema educativo dominicano. Pero es una tarea, por supuesto, del Defensor del Pueblo. Muy bien. Bueno, doctor Modesto, muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. A ustedes, gracias por estar siempre en la disposición de escucharnos, y un abrazo muy fuerte a Olga, que siempre me ubica donde sea y me pone a la disposición de usted. Gracias, doctor. Ha sido Harold Modesto, secretario general, ¿cierto? Secretario general de la Defensoría del Pueblo en No Se Diga Más. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.